80.000. Pero bueno, esto es un castigo colectivo. Ustedes recuerdan a Priev, que es el nazi que detuvieron en la Argentina y lo mandaron a Italia, donde 40 años después fue condenado a cadena perpetua por un crimen de guerra que fue un castigo colectivo. O sea, los partisanos habían puesto unas bombas, mataron a cerca de 33 soldados nazis en Italia, y entonces Hitler dio la orden de matar 10 por 1, y el señor Priev, que puso 300 personas en las fosas argentinas, en una cantera, las mató. Un castigo colectivo que recibió una condena como un crimen a perpetua, aunque este hombre ya tenía más de 80 años, como un crimen de lesa humanidad. Lo que el señor Netanyahu y Yoav Gallant están haciendo lo mismo, y el fiscal de la Corte Penal Internacional ha pedido como hace 4 meses la detención de Netanyahu y Gallant, y la Corte Penal Internacional todavía no se ha expedido. Han pasado como 4 meses y no se ha expedido. Bueno, ahora vamos un poquito a la parte histórica, porque la mayoría de la gente, es muy complejo y por supuesto el tiempo que tenemos es poco, pero la mayoría de la gente no entiende por qué. ¿Por qué no se puede llegar a un acuerdo? ¿Por qué no se puede llegar a la paz? Después de tantos años, del 48 a la fecha estamos hablando de 76 años. Perdón, sí. Y entonces, yo quiero remontarme un poquito a los orígenes de esto, que obviamente va a quedar incompleto el relato, pero todo tiene que ver con un movimiento nacionalista, de carácter extremista, movimiento de lo que se llama normalmente nacionalismo étnico. Ese nacionalismo que se basa en que existe una nación desde tiempos inmemoriales, que a lo largo de la historia se desarrolla y que necesita un Estado propio y un Estado étnico homogéneo, y en lo posible con la menor cantidad de no pertenecientes a esa etnia que vivan ahí. Este es el nacionalismo étnico. Se constituye en la segunda mitad del siglo XIX en Europa, y ahí podemos hablar de los alemanes, del pangermanismo, del paneslavismo, del panturquismo y del sionismo, que se proponía unir a todos los judíos del mundo, que eran muy diferentes culturalmente, para que tuvieran un Estado propio donde pudieran defenderse los pogromos, o sea, las matanzas, las masacres que sufrían periódicamente, más que todo en Rusia, y también poder mantener su propia cultura, su propia identidad, etc. Bueno, esto está muy bien, o sea, siempre a mí me pareció, más allá de ciertas discusiones religiosas que son al interior del judaísmo, un proyecto muy noble, pero el problema es que en el mundo no hay lugares habitables vacíos. Y entonces el proyecto de hacer esto en Palestina, obviamente iba a chocar con la población local. Y esto es lo que en una época del colonialismo, estamos hablando del fin del siglo XIX, se consideraba que las poblaciones, los pueblos de la periferia no tenían derechos, entonces se los podía expulsar. Y así que este sionismo, el sionismo étnico, se va construyendo con la idea de emigrar a Palestina. ¿Y por qué a Palestina? Porque en realidad el sionismo es un nacionalismo de base religiosa. Es decir, que lo que unía a un judío askenazí, de un sefardí, de un judío de los países árabes que se llaman Mizrahim, o hasta los falayas de Etíope, es solamente la referencia a un libro religioso en común, el Tanaj. Eso es lo que los unía, porque eran muy diferentes culturalmente. El Tanaj es lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, ¿no? Con algunas diferencias en cuanto a la formación de los libros. Entonces, ellos toman el relato bíblico como un relato histórico, y toman este asunto de una tierra prometida como algo verdadero, que les da un derecho a ir a Palestina. Por lo menos, más allá de que lo creyeran o no los fundadores del sionismo, toman esto como elemento unificador, identificador de todos aquellos que comienzan a migrar a Palestina. Y comienzan a migrar a Palestina y a comprar tierras a través de la agencia judía de colonización, etc. Entonces, ahí me están haciendo una pregunta, pero ahora no voy a entrar ahí. A través de eso van fundando colonias, pero siempre con la idea no de integrarse a la población local, como hicieron los judíos que vinieron a Argentina, que fueron a Estados Unidos o Uruguay, sino con la idea de desplazar a la población local. Y realizan una alianza con Gran Bretaña, que se va a expresar en la famosa Declaración Balfour de 1917,
que buscaba crear un Estado aliado, un buffer state, cerca del Canal de Suez. Bueno, haciéndolo breve, esta alianza, cuando Inglaterra toma Palestina en 1917, la va a tener hasta 1948, la población local, por ahí era del 8% más o menos en 1917, y después con el acceso del nazismo al poder, con más razón, va incrementándose hasta llegar a un 30-32%. Cuando termina la Segunda Guerra, los judíos sionistas que habían migrado a Palestina, etcétera, habían ya desarrollado grupos armados, que son los que van a llevar a cabo lo que el historiador israelí Ilan Pappé llama la limpieza étnica de Palestina. Es decir, ingresar en aldeas y en ciudades, sembrar el terror para lograr una migración, una huida. Y lo logran con mucho éxito. Por ejemplo, en la aldea de Deir Yassin, en abril del año 40, creo que el 12 de abril del año 47, en que se produce una matanza de 150 más o menos personas, en la ciudad de Haifa, el puerto más importante, en fin, logran que más o menos 2/3 partes de la población palestina huyera, y entonces el 14 de mayo del año 48 proclaman el Estado de Israel, con el apoyo diplomático, curiosamente, tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Bueno, la cuestión es que este es el origen del problema. Cuando hablamos del negacionismo, es porque normalmente se niega esto, se niega que esto surge de una limpieza étnica y de la creación de un Estado que tenía que ser judío, por lo tanto los no judíos debían ser una minoría. Esto surge claramente incluso de la autobiografía del primer presidente de Israel, Chaim Weizmann. Los no judíos tienen que ser una minoría. Entonces, a partir de acá se genera este problema. Yo siempre digo, ni Hamas, ni Hezbollah, ni ninguna de estas organizaciones, ni por supuesto la OLP, existían antes de estos sucesos. ¿Okay? Son producto de estos sucesos. Más allá de que rechacemos la violencia contra la población civil, pero surgen como condición de esto. Ahora, hay dos lugares, ahí se desata una guerra, bueno, no puedo entrar en detalles por el tiempo, pero la cuestión es que Israel no llega a controlar ni la Franja de Gaza ni Cisjordania. Cisjordania son los territorios que están más acá del río Jordán. ¿Qué quedan? Esto en poder de Jordania, o sea, en ese momento llamada Transjordania, y la Franja de Gaza de Egipto. Bueno, estos territorios van a ser conquistados recién en el año 67, donde Israel pasa a dominarlos y establecer un control militar sobre esta población. En resumidas cuentas, Gaza queda durante 38 años bajo ocupación militar de Israel. Van a surgir organizaciones armadas de resistencia como la Yihad Islámica y los hermanos y Hamas, que responden a distintos sectores del islamismo. Y cuando Israel finalmente se retira en el año 2005, sin embargo va a mantener un cerco. El historiador israelí Ilan Pappé ahora dice que Gaza es la cárcel más grande del mundo, porque 2 millones de personas cercadas por aire, mar y tierra. Incluso Israel creo que explota los pozos de gas que están en el mar frente a Gaza. Bueno, la cuestión es que en estas condiciones surgen estas organizaciones armadas y es lo que estamos viendo en este momento. ¿Qué va a pasar? En Cisjordania, y esto acá es muy importante tener presente, ningún político israelí usa la palabra Cisjordania o la palabra Ribera Occidental, de West Bank, como dicen los estadounidenses, sino que hablan de Judea y Samaria. ¿Y por qué hablan de Judea y Samaria? Porque son los nombres bíblicos. O sea, ellos siguen pensando que estos territorios de Judea y Samaria forman parte de la tierra prometida. Por lo tanto, no pueden renunciar a ellos. No pueden renunciar a lo que unió a ese movimiento que creó el Estado. Y al contrario, a partir del año 67 comenzaron a implantar colonias. Es decir, Israel empezó a financiar la creación de barrios con colonos, que hoy son entre 600 y 700.000, en territorio de Cisjordania. Y esto es otro crimen de guerra.
¿Por qué? Porque el artículo 49 de la Convención de Ginebra, son crímenes de guerra, 49 último párrafo, prohíbe que la potencia ocupante de un país extranjero traslade población propia. Y el mundo en general no le reconoce, pese a que el mundo, a partir del año 49, el mundo occidental, aclaremos, comenzó a reconocer a Israel, entre ellos la Argentina, eh, pero sin embargo no lo ha reconocido soberanía sobre Cisjordania, Gaza y Jerusalén Oriental. En Jerusalén Oriental están los principales monumentos religiosos de las tres religiones monoteístas, ¿no? Hablemos del Muro de los Lamentos, el Huerto de los Olivos, la Iglesia de la Natividad de Jesús, la explanada de las mezquitas, con la mezquita de Omar, con esa bellísima cúpula dorada. Entonces, eh, Israel quiere que Jerusalén, dice, no, Jerusalén es nuestra, desde la época que David, según la Biblia, la tomó, hará 3.000 años, y entonces la declara en 1980 capital indivisible del Estado de Israel. Y va llevando adelante una política de ir avanzando sobre los distintos barrios donde viven palestinos. Yo cuando digo palestinos me refiero básicamente a árabes que pueden ser musulmanes y cristianos, ¿no? Árabes por el uso de la lengua, árabes el que habla en árabe, puede ser musulmano, cristiano, incluso judío, o gnóstico, sí. Bueno, la cuestión es que Miguel, Israel... 5 minutos. Dale, yo sé, el tema es tan complejo bueno, pero entonces Israel dice, bueno, esta es nuestra capital. Y muchas veces las negociaciones de paz, falsas negociaciones de paz, se han trabado porque Israel no quiere ceder Jerusalén Oriental. Y tampoco los palestinos, y tampoco los países árabes, porque los países árabes dicen, no, ahí está la explanada de las mezquitas, o sea, Jerusalén es Al-Quds, como lo llaman, ellos lo llaman Al-Quds, es la tercera ciudad de importancia religiosa para los musulmanes, primero la Meca, después Medina, después Jerusalén. Entonces, ahí se empantana todo. Pero yo creo que la cuestión final es otra, es que el verdadero proyecto, por lo menos de la derecha israelí, que cada vez tiene más fuerza políticamente, hoy gobierna, porque antes el Likud, el viejo partido revisionista de Seb Jabotín, que era amigo de Mussolini, de la derecha, junto con el partidos políticos de judíos ortodoxos extremistas y del partido de los colonos que viven en Cisjordania, es la alianza que hoy gobierna en Israel. Ellos tienen una consigna que dice por otro 48, es decir, quieren terminar de conquistar Cisjordania. Y termino con esto, porque hace poco leí un artículo muy impresionante, pero creo que es cierto, de un dirigente político de la izquierda israelí, que ya no vive en Israel, Moshe Machover se llama, que está en el portal de Sin Permiso, y él dice que en realidad lo que Israel está buscando es una conflagración regional. Es decir, que ellos para terminar de apoderarse de Cisjordania y expulsar a una gran parte, si no todos, de los 3 millones de palestinos que ahí viven, necesitan una conflagración regional, o sea, una conflagración con Irán. Por eso bombardean la embajada de Irán en Damasco, por eso matan al líder político de Hamas en Teherán, es decir, que están subiendo la apuesta cada vez más. Y desgraciadamente, ojalá, hasta ahora aparentemente Estados Unidos les ha puesto el freno, les ha dicho todavía no, o les ha dicho no, pero no sabemos qué puede pasar si Trump llegara a ganar las elecciones. Es decir, que el panorama es muy, muy desolador, terrible, y desgraciadamente la violencia no parece llegar a su fin y la posibilidad de un acuerdo de paz hoy es realmente lejana. Bueno, he tratado de hacer lo más sintético posible y cedo la palabra a los otros expositores y quedo a disposición de lo que quieran decir. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, Iván. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Primero, obviamente, gracias por la invitación. En segundo lugar, obviamente, como dijiste en la introducción, Diego, apoyar la lucha de las universidades en contra del ajuste y un repudio a lo que vimos hoy
en el Congreso y de la política del gobierno para con toda la educación en general y para otras, para la salud y para la población en general. Luego, bueno, respecto de la charla que nos convoca y de la exposición que me toca, bueno, algunas cosas me las hizo fácil Miguel porque fue contextualizando y trazando un contexto histórico un poquito más largo. Arranco por una presentación. Mi nombre es Iván, yo soy parte y miembro fundador de Judías por Palestina. Somos una agrupación que se conforma en mayo de 2021. En ese momento hubo un bombardeo de 11 días de Israel sobre Gaza, luego de una provocación sionista en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén. En ese momento nos conformamos como grupo, pero nuestra actividad obviamente se intensificó mucho a partir del 7 de octubre, tanto en cuanto a la intensidad de la actividad como en cuanto a la cantidad de compañeras y compañeros que se fueron sumando a nuestra agrupación. Nosotros tenemos como principal lema no nuestro nombre, en la medida en que nos reivindicamos como parte de una tradición que abarca varios países, de organizaciones de judías y judíos que no apoyamos al Estado de Israel, que no avalamos que se cometan los crímenes de lesa humanidad que comete Israel en nombre del judaísmo. Para nosotros el concepto fundante de toda nuestra posición política es que sionismo no es judaísmo, y por lo tanto obviamente que antisionismo no es antisemitismo, aunque los apologistas del Estado de Israel pretendan blindar a Israel de toda crítica y de toda discusión bajo el manto de la acusación del antisemitismo, que es en verdad una completa banalización del antisemitismo, a punto tal de que, bueno, se transforma, si todo es acusado de antisemitismo, entonces nada es antisemitismo, y transforman una discusión política en una discusión directamente de censura y de ataque a la libertad de expresión y de impugnación de los términos del debate, faltando a la memoria del propio Holocausto. Y bueno, lo vemos en la práctica, en el día a día, donde Israel y sus defensores están más preocupados por censurar y atacar las distintas expresiones antisionistas antes que las verdaderamente antisemitas. De hecho, los aliados internacionales del gobierno de Netanyahu, como ser Trump, Bolsonaro, Milei, Víctor Orbán, Giorgia Meloni, son todas fuerzas políticas que en su interior promueven a grupos profundamente judeófobos, pero que quedan blanqueados en la medida en que apoyan internacionalmente la política del Estado de Israel. Respecto de nuestro nombre, que es Judíes por Palestina, nosotros defendemos el derecho al retorno del pueblo palestino, de todos los refugiados del 48, del 67, los de ahora también, y en ese punto apoyamos a la resistencia palestina en todas sus formas y con todos los medios a su alcance. Respecto de uno de los ejes de la charla de hoy, eso incluye la violencia. Nosotros, como corriente que reivindica la tradición humanista del pueblo judío y como corriente política también dentro de la comunidad judía asociada a la izquierda, no ponemos un signo igual entre la violencia del opresor y la violencia del oprimido. Bueno, para no tomar más tiempo del que toca en cada tema. Respecto al 7 de octubre, nosotros no caemos en la extorsión que suele hacer el sionismo respecto de tener que cumplir con el requisito de repudiar lo ocurrido el 7 de octubre para poder después hablar con autoridad de todo lo demás. Nosotros no repudiamos la acción de la resistencia palestina del 7 de octubre. Entendemos que forma parte de un proceso mucho más amplio, que en parte lo ha describido Miguel. Fueron más de 18 años de bloqueo a Gaza, luego de más de 33 años de ocupación militar directa
digamos también que el bloqueo de Gaza del 2005 hasta el 2023 también constituye una forma de ocupación, más allá de que no haya un solo militar dentro de Gaza, un bloqueo total donde una potencia controla quién entra, quién sale, los recursos, que le impide el control de sus fronteras a la población nativa, que le impide, que decide cuándo tiene gas, cuándo tiene agua, cuándo tiene luz, que decide cuándo entran medicamentos y comida y cuándo no, que les impide tener un puerto, un aeropuerto propio, constituye una ocupación bajo todos los cánones del derecho internacional. Lo que tenemos en este momento es un genocidio en curso. A los 41.000 muertos contabilizados con nombre y apellido hay que sumarles muchos miles más que no se pueden identificar tanto porque están, como decía Miguel, bajo los escombros, como porque la propia estructura que debería servir para poder identificar a las víctimas está totalmente destruida. Los cálculos de The Lancet han quedado muy lejos de las 186.000 muertes indirectas. Se habla de un cálculo actualizado de más de 300.000 muertes directas e indirectas, tanto bajo los bombardeos y las invasiones terrestres como por las consecuencias de la destrucción de más del 80% de la infraestructura de Gaza, con enfermedades evitables, con heridas y con todas las consecuencias de una crisis verdaderamente humanitaria. Y no se trata de ningún error ni de ningún exceso, se trata de un plan preconcebido con una intencionalidad plenamente genocida. Yo me traía acá unas declaraciones que nosotros publicamos desde nuestras redes. A poquitos días del 7 de octubre, Benjamín Netanyahu: vamos a convertir a Gaza en una isla de ruinas. Daniel Hagari, portavoz del ejército de Israel: estamos arrojando toneladas de bombas sobre Gaza, el foco está en la destrucción, no en la precisión. Declaraciones a Haaretz, 10 de octubre. Ariel Kalner, político israelí, miembro del Likud, el partido gobernante: ahora solo hay un objetivo, la Nakba, una Nakba en Gaza que va a empequeñecer a la Nakba de 1948. Yitzhak Herzog, presidente de Israel: es una nación entera la responsable. Esta retórica acerca de civiles supuestamente involucrados es absolutamente falsa. Pelearemos hasta romperle la columna vertebral. Bueno, podría seguir, tenemos varias frases más de ese estilo que demuestran una verdadera intencionalidad genocida, y de hecho la revista 972 publica hace un par de meses un informe de inteligencia filtrado del día 13 de octubre, poquitos días después del 7 de octubre, donde ya hay todo un plan diseñado, presentado al gobierno israelí, dividido en fases: atacar por el norte, desplazar a la población al sur, cortar por la mitad la franja de Gaza, ocupar, armar una zona segura en Rafah, luego atacar Rafah. Todo un plan preconcebido para llevar a la población gazatí, más de 1,5 millones de desplazados, sometidos a la hambruna y a las muertes por sed, a un objetivo que es desplazarlos al Sinaí y finalmente terminar de cumplir los sueños de los colonos que buscan recolonizar Gaza y desplazar por completo a la población gazatí. Sobre la violencia y la no violencia hay una gran hipocresía. No nos olvidemos que la gran marcha del retorno entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, manifestaciones masivas, pacíficas, todos los viernes hacia el muro nefasto que construyó Israel sobre la franja de Gaza, terminó con más de 220 muertos gazatíes por parte del ejército israelí. Con lo cual, en este debate sobre el uso de la violencia y el terrorismo conviene situar históricamente y no quedarse en la cuestión abstracta sobre la violencia o la no violencia, porque, bueno, sí, la resistencia es violenta, porque la ocupación es violenta, se le quitan las tierras, los recursos, se afecta la cotidianidad de todo poblador palestino. Hay un verdadero régimen de apartheid con diferenciación legal en cuanto a la población palestina que habita en Cisjordania, ni hablar de, como describía Miguel, la cárcel a cielo abierto que funcionó en Gaza durante más de 18 años, las detenciones administrativas, donde cualquier persona de la comunidad palestina puede recibir hasta 6 meses de detención sin ningún tipo de garantía, juicio ni prueba, con renovación indefinida bajo corte marcial.
Y lo que vemos en Cisjordania es muy ilustrativo respecto del problema de la violencia. La violencia estatal es acompañada de la violencia paraestatal. En los últimos 12 meses, el Estado de Israel, a través de Ben Gvir, entregó más de 250.000 permisos de armas a los colonos israelíes. Son verdaderas bandas fascistas, amparadas por el Estado, protegidas por el ejército israelí, fomentados por Israel. Esa violencia es totalmente aceptada por la comunidad internacional, que incluso, a pesar de que estos grupos paraestatales de colonos rompen excepcionalmente hasta con la norma burguesa de que el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, y le entregan la capacidad a estos sujetos de ir a usurpar casas, tierras, ganado, las propias fuentes de agua sobre los palestinos, y se busca provocar continuamente la reacción de los palestinos para detenerlos, para asesinarlos, para herirlos. Respecto del gobierno actual de Israel, conviene también rastrear su origen político. Justo ayer un compañero de la agrupación me pasaba una entrevista que Associated Press le hacía a Yitzhak Shamir, que fue el primer ministro israelí, que declaraba, bueno, que el terrorismo es una forma de lucha aceptable bajo ciertas condiciones y para ciertos movimientos. Él mismo fue parte de un movimiento terrorista. Él dice, bueno, los judíos no tenían Estado, estaban perseguidos, no tenían opción. En ese caso el terrorismo del Irgun, del Lehi, ahora podemos ver un poquito más en profundidad esos temas, era aceptable, pero los palestinos no. Los palestinos luchan por tierras que no son suyas, es la tierra de Israel. En ese caso el terrorismo no es aceptable, con lo cual ahí se cae la verdadera careta de todo el discurso sionista sobre la paz y la violencia. Cuando se impugnan los métodos en general, lo que se oculta es que finalmente lo que se está en desacuerdo no es con los métodos, sino con el objetivo, porque siempre hay un pero, y siempre hay una búsqueda de asociar ese objetivo a esos métodos. Yamir, ex primer ministro israelí, había participado en los 40 del grupo Lehi, que se dedicaba a hacer atentados bajo la ocupación británica, que asesinó a Lord Moyne en el 44, que asesinó a un mediador de la ONU en 1948. El Lehi y su organización anterior, un poquito más moderada, el Lehi, no desaparecieron. Son organizaciones terroristas que fueron la base de la creación del ejército israelí en 1948. Y todos parten del mismo origen histórico, que es el sionismo revisionista de Jabotinsky, que él mismo escribe textual las siguientes palabras en los 20, si intentara buscar siquiera un ejemplo de un país colonizado con el consentimiento de aquellos nacidos ahí, fracasaría. Los habitantes nativos siempre han opuesto una obstinada resistencia. La colonización sionista, incluso la más restringida, debe ser concluida o llevada adelante sin tener en cuenta la voluntad de la población nativa. Esta colonización puede, por ende, desarrollarse solo bajo la protección de una fuerza independiente de la población local. Una muralla de hierro que la población nativa no pueda romper. Esa es nuestra política hacia los árabes. Se trata entonces de un pacto, de una política totalmente colonial que incluso, como decía Miguel, lo llevó a hacer en 1934 un pacto con el régimen de Mussolini, que lo llevó a armar la escuela militar naval en Italia, y que participaron junto con sus cadetes entre el 35 y el 37 en la invasión italiana a Etiopía. El Irgun en Palestina, desde el 41, se quiso hacer una alianza con Hitler. Ahí este grupo que plantea una alianza se termina separando del Irgun y crea la banda Stern o el Lehi. Hay una carta muy famosa del 11 de enero del 41, pero finalmente lo que tenemos es que Begin y Jabotinsky del Irgun son los padres políticos del partido de Netanyahu, del Likud, y esa corriente reivindica el terrorismo sionista en Palestina, no reivindica, para hablar siempre dentro del problema de la violencia, no reivindica el levantamiento del gueto de Varsovia. Claro. Iván, una cosita, discúlpame, 3 minutos. Sí. Perdón, ahí voy. Ok, voy cerrando entonces. Decía, esa corriente reivindica el terrorismo en Palestina, pero no reivindica el levantamiento del gueto de Varsovia, que fue protagonizado por la Organización Judía de Combate, una organización judía de orientación de izquierda. Los sionistas por esa época estaban mucho más preocupados por pactar con el nazismo la colonización de Palestina y por organizar el judío pobre a los centros de exterminio, el judío rico a los barcos para colonizar Palestina.
Y esa tradición se lleva hasta hoy. No hace más de 3 semanas que vimos una verdadera operación terrorista de Israel en Líbano, con la operación de los Vipers y los Handys, asesinando e hiriendo a numerosos civiles, menores, médicos, enfermeras que usan esos dispositivos para comunicarse. Después 2 pastillas más que no voy a tener mucho tiempo de desarrollar, pero que me interesaba mencionar y en todo caso después en otro intercambio podemos profundizar. La violencia sexual como parte de las formas de violencia. Israel hace un año que machaca y machaca con que el 7 de octubre se produjeron violaciones sistemáticas como arma de guerra sobre las mujeres israelíes. No hay ningún testimonio directo, no hay ninguna prueba. El propio New York Times tuvo que retractarse respecto de lo que había publicado respecto a la violencia sexual. La única documentación y el único testimonio real que existe comprobado de violencia sexual no es contra los israelíes, es en el centro de tortura de Sde Teiman por parte de los soldados israelíes sobre prisioneros palestinos, a tal punto que ni siquiera se lo cuestionan, sino directamente el debate en Israel cuál fue, si es legítimo o no que los soldados israelíes violen como forma de castigo a los prisioneros palestinos. Y por último, leerles solo un par de citas textuales respecto a este problema de las organizaciones de la resistencia palestina, que no son antijudías. Esa es la otra parte del discurso sionista, que habría una violencia mala, terrorista, antisemita de los palestinos en contraposición con la violencia buena, pacifista, legítima, precisa, técnica, calculada de Israel. En ese punto, nosotros somos plenamente conscientes de lograr los objetivos de la resistencia palestina. Carta orgánica de Hamas del 2017. Hamas afirma que su conflicto es con el proyecto sionista y no con los judíos a causa de su religión. Hamas no lucha contra los judíos en razón de su religión, sino contra los sionistas que ocupan Palestina. Sin embargo, son los sionistas quienes identifican constantemente el judaísmo y a los judíos con su propio proyecto colonial y su identidad ilegal. Frente Popular para la Liberación de Palestina. El movimiento de liberación palestino no es un movimiento racista con intenciones agresivas hacia los judíos. No está dirigido contra los judíos. Su objetivo es destruir al Estado de Israel como establecimiento militar, político y económico que se basa en la agresión, la expansión y la conexión orgánica con los intereses imperialistas en nuestra patria. Está en contra del sionismo como el movimiento racista agresivo conectado con el imperialismo, que ha explotado los sufrimientos de las masas judías como trampolín para la promoción de sus intereses y los intereses del imperialismo. El objetivo del movimiento de liberación palestino es establecer un Estado nacional democrático en Palestina, en el que tanto árabes como judíos vivan como ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones. Nuestra agrupación apoya plenamente el objetivo de una Palestina única, libre, laica, desde el río hasta el mar, donde puedan convivir en plena coexistencia las distintas colectividades y que podamos desembarazarnos del colonialismo, del racismo y del supremacismo sionista. Nada más, disculpen si me excedí y muchas gracias. Gracias, Iván. Muchas gracias. Patricia, llegó tu momento. ¿Estás ahí? Porque te habías desconectado. ¿Estás ahí? Patricia. Yo vi que había abandonado la reunión, salió en una leyenda que había abandonado la reunión. Bueno, a ver, esperamos ahí. Mientras tanto, quizás, no sé, ahí Miguel, si querés ahí dialogar un poco con las cuestiones que trae Iván, podemos arrancar con ahí un diálogo también entre las dos exposiciones. No sé si quieren retomar ahí también cuestiones que están apareciendo en el chat. Algunas son bastante agresivas, otras son argumentos, pero el argumento está mediado ahí por algo que es medio extraño, que no tiene por qué ocurrir, pero bueno, si pudiéramos separar la violencia que aparece en el chat de los argumentos, a lo mejor ustedes quieren hacer ese ejercicio. Bueno, ahí está Patricia. Pato, te habías desconectado. Estás muteada. Estás muteada. Seguís muteada. A ver ahí. Quizás le tenés que habilitar el micrófono, como salió y volvió a entrar. A ver ahí.
Ahí estás, se supone que estás habilitada. Hola. Ahí, ahora sí. Ahora sí. Bueno. No sé por qué no te puedo habilitar ahora. Para Patricia que... A ver. Ahora sí, ahora sí. Porque cambié acá. Bueno, yo perdí la exposición, la verdad que no... Lamento porque no voy a poder dialogar con Iván, no pude escuchar su exposición. No sé en qué momento quedaron de esta charla, y sobre todo pensando que además la perspectiva para la que fui convocada, la invitación que me hizo Diego, tenía que ver con introducir el tema de la violencia, pero de una manera más general, podríamos decir, es decir, con un enfoque que intenta ser un enfoque teórico-filosófico acerca de la idea de violencia y las formas actuales que hoy asume la violencia. No sé si vamos por ahí. Sí, Patricia, dale. Sí. Bueno. Incluso vas a traer elementos que seguramente Iván y Miguel puedan retomar. Sí, porque justamente la idea que me habían planteado es que, bueno, yo trabajo temas que tienen que ver con la violencia, con el concepto, la noción de violencia. Especifiqué que no tenía un conocimiento significativo sobre el tema, más que el que puedo cotidianamente tener a través de los medios y demás. Así que bueno, tal vez vamos a otro lugar y a otra perspectiva, si me habilitan. A mí me interesaba introducir la cuestión de la violencia justamente pensando o tratando de pensar ese origen, podríamos decir, contaminado de la civilización en la violencia, ¿no? Esta idea de que la relación interhumana, la constitución de la sociedad, remite en las literaturas religiosas y no religiosas a esta idea de que la violencia es esencial y originaria, ¿no? Como algo propio del género humano. Y lo interesante me parece es que esta violencia, además, es una violencia que no convoca a alguien externo a la comunidad, sino que es una violencia que se produce entre hermanos. O sea, está en la literatura griega, está en la relación entre Rómulo y Remo, Caín y Abel, es decir, esta idea de la violencia que está ligada a la sangre y al cadáver, que está además unida por la relación más estrecha, que es la relación fraterna. Esta idea de la violencia como fundante de la comunidad me parece que debería llamarnos a la reflexión, ¿no? Cómo, porque las ideas en las cuales se fundan las comunidades son también formas de justificar las formas en que se organizan esas comunidades. Entonces me parecía que había que traer un poco esa idea de la violencia, o sea, partir para pensar el estatuto actual de la violencia, al menos de 3 referencias. Una que es esta que tiene que ver con la literatura y la religión y la presencia de esta forma de muerte violenta entre hermanos. Y la segunda es otra forma de la violencia, el estatuto de la violencia, que para mí tiene que ver con la manera en que nuestra cultura, ¿no? Esta que tiene la forma de Occidente, ha fabricado el sueño del porvenir, la idea del porvenir y la idea de comunidad. ¿Y sobre qué nociones lo ha fundado? Lo ha fundado sobre la idea de la eficacia de la idea de progreso. Y esa idea de progreso se sustenta de manera privilegiada en el lugar que el conocimiento científico, la producción de conocimiento científico tiene en nuestras sociedades para desarrollar el progreso. Es decir, eficacia, eficiencia y progreso en estos términos.
donde otros valores quedan absolutamente desplazados. O sea, se buscan objetivos y no fines. Los fines convocan a valores, los objetivos no. Y me parece que ese fuerte optimismo y la extensión de esa superstición que es la objetividad científica, esos dos elementos, ese optimismo y esta superstición, forman una suerte de coartada que hacen una alianza para impulsar una y solo una forma de desarrollo y un modelo de sociedad y de bienestar de la existencia humana. Y yo creo que no dudo en pensar que este es el contenido, es el gesto más violento de nuestra civilización, porque es el gesto que justamente habilita la colonización, la subordinación, la subalternidad, el genocidio, etcétera, de la cultura. Y la tercera referencia que quería tomar menciona a Freud. Quiero mencionar a Freud en el malestar en la cultura. Porque justamente Freud rompe con toda promesa aventurosa en este sentido, porque dice que justamente los hombres, los humanos, a falta de felicidad, nos contentamos con evitar la infelicidad. Pero todavía vamos más allá, dice, porque señala que incluso evitar la infelicidad es una tarea excesiva, dice, para el humano. Y con alguna perplejidad, y supongo que también con dolor, también advierte en ese texto la extraordinaria eficacia que ha mostrado la humanidad para producir condiciones para la desdicha y su poca o nula capacidad para producir lo contrario, la dicha. Yo creo que ahí tenemos un problema serio en relación a la cuestión de la forma que adopta la violencia. Y bajo esas referencias a mí me gustaría por ahí introducir algo del carácter virulento de esta etapa del capitalismo que llamamos biotecnocapitalismo. Y la manera de hacer su inscripción sociopolítica que alcanza hoy formas discriminatorias, crueles, fascistas, en el modo, en esta etapa superior del capitalismo que es el neoliberalismo. Si en todo orden hay una violencia fundadora, y el neoliberalismo la tiene en las sangrientas dictaduras en nuestra región, hoy esa violencia fundadora del neoliberalismo necesita actualizarse para que pueda continuar. Y yo me preguntaba entonces, pensando además cómo esta violencia está a lo largo de la historia, cómo se reproduce también la idea de violencia en las teorías del contrato social, cuáles serían las notas novedosas de esta violencia que hoy nombramos, que hoy nos preocupa. Y me parece que tenemos algunas pistas. Me parece que hoy cobra una extraordinaria actualización y materialización, una realidad efectiva, esa distinción que hacían los griegos entre Dios y Zoe, es decir, entre Dios, que es la vida calificada, la vida que debe ser resguardada, protegida por el derecho, por la moral, y esa vida que se llaman Zoe, que es la vida que no tiene valor y que puede ser, por lo tanto, eliminada. Esta distinción, que hoy está presente en nuestra cultura, cuando vemos además cómo hay vidas protegidas y otras que se pudren a la intemperie, salimos a la calle y lo confrontamos, también nos hace pensar que esa distinción entre el poder soberano sobre la vida y ese poder de la biopolítica que traía Foucault, o sea, la distinción entre el hacer morir y el dejar vivir, y la distinción entre el hacer vivir y dejar morir, hoy no solamente coexisten, sino que estamos frente a una actualización de ese poder soberano, que hace morir. Y a mí me parece que esto implica justamente que un tipo de poder y otro están en las mismas manos. El capital está dispuesto a sacrificar toda la vida, toda esta vida no calificada, y también las prerrogativas de la vida calificada, es decir, la salud, la vivienda, la educación,
y la vida del planeta en general. Y esto bajo una consigna moral. Hay una actualización también de formas morales, de la comprensión de estas categorías, que se traduce en ¿qué? En una lógica sacrificial de gran contenido moral, que habilita estas políticas de austeridad que se llevan puesta la salud, la vivienda, la educación, etc. Una concepción de la vida, porque hoy el término y la concepción de la vida están en disputa, que habilita, digamos, una comprensión de la vida en términos del lenguaje informático, es lo contrario de cualquier concepción de la vida que pueda fundamentar al menos la idea de derechos humanos universales. Patricia, 3 minutos. Bueno, entonces, el hecho de que se produce una maquinización de lo humano y una humanización de las máquinas en fronteras que que no se pueden discernir, es también una fuente de violencia para el tratamiento de la vida. Esa conversión de la subjetividad que se ha producido y que la convierte en un terreno fértil para cualquier aventura fascista, y justamente para fundamentalismos identitarios, creo que también hacen a las formas de violencia de nuestro tiempo. Y creo también que estos nuevos fascismos, le ponemos la palabra nuevos porque todavía no sabemos bien de qué se trata, reactivan la relación entre violencia e institución, porque justamente producen una legitimación del ejercicio de una violencia sistémica. Y creo, y que termino con mis 3 minutos, que la experiencia histórica ya nos habilita para advertir que la guerra, el fascismo, hoy 2 realidades contundentes que hacen a estas formas de violencia que habitamos, no son solamente acontecimientos sociales, ético-políticos. Son fuerzas económicas y políticas que habilitan justamente formas de reconstrucción del capitalismo y los dispositivos económicos, jurídicos y gubernamentales estatales que hoy están poniéndose en funcionamiento de una manera virulenta. Sin la guerra, sin el fascismo, no hay reconversión del dispositivo económico, social, político y jurídico del capitalismo en el sentido que hoy lo pretende. Y nada más quisiera señalar que me parece que justamente en ciertas situaciones, el hecho de rebelarnos constituye una forma también de amor a la humanidad. Y terminé mis 3 minutos porque no tengo más. Gracias, Patricia. Gracias. Bueno, Miguel, ¿querés reponer alguna cuestión a raíz de la intervención de Iván, de Patricia? Me parece que también después podemos abrir algunas preguntas, pero no están dadas las condiciones, me parece, en el chat. No hay vocación de diálogo y construcción, me parece que está pasando otra cosa. Así que en ese sentido va a ser difícil poder extraer alguna pregunta que nos nutra, ¿no? A comprender de las cuestiones que estamos hablando, ¿no? Miguel, hagamos ahora una ronda por ahí de 3 minutos cada uno y después ver si seguimos también incorporando elementos al análisis. Bueno, yo puedo complementar un poco lo que dije, lo mío es un poco más fáctico. Se habla hace mucho tiempo de la solución de 2 estados, que es la que propicia la Unión Europea, Estados Unidos se supone que la propicia, por lo menos dice propiciarla, pero esta solución de 2 estados, que sería un estado palestino en Cisjordania y Gaza, incluso Trump llegó a plantear, porque quedaban separados físicamente, de hacer un túnel por debajo de Israel para unirlos. Esta solución no es posible
Y no es posible mientras haya 600, 700 mil israelíes que viven en el territorio de Cisjordania, que viven ahí en viviendas que fueron financiadas directamente por el Estado de Israel, y que la única forma de hacer esto, de crear ese Estado en Cisjordania y Gaza, sería desalojar a estas personas. Pero nadie puede creer seguidamente que el Estado de Israel va a desalojar a 650.000, pongamos, judíos, o sea, israelíes, que habitan ahí en las viviendas que ellos mismos les construyeron y que les financiaron, y en lo que esta gente piensa que forma parte de la tierra a la cual tienen derecho, que es la tierra que están redimiendo, ¿no? Pues está el concepto de redención de la tierra. Entonces, esto muestra claramente que hay una falsedad en la propuesta de los dos estados, porque es un imposible, un imposible. Y se sigue adelante con esta especie de zanahoria que se pone, no, hay que retomar el proceso de paz, retomar el proceso de paz. Un proceso de paz que no va para ningún lado, pues es imposible, absolutamente imposible, salvo que directamente de Cisjordania y Gaza, que son el 22% de la Palestina histórica, encima le tocara menos al pueblo palestino. Pero aún así quedaría por resolver el problema del río Jordán, y el problema de Jerusalén. El problema de Jerusalén. Las Naciones Unidas, en su proyecto del año 47, que voy a aclarar, nunca se puso en práctica, y aparte Naciones Unidas no tenía facultades para partir Palestina en ningún territorio, porque si leemos la Carta Orgánica de Naciones Unidas, carece de facultades para entregarle la tierra a nadie, la tierra de un pueblo a otro pueblo, a otro estado. Había propuesto que Jerusalén fuera una ciudad dependiendo directamente de Naciones Unidas, o sea, con autoridades propias elegidas por los habitantes, que en ese momento era muy parejo entre judíos y árabes palestinos, pero lo primero que hizo la comunidad sionista que se había armado, ellos dijeron que aceptaban la propuesta de Naciones Unidas, pero inmediatamente se largaron a conquistar toda Jerusalén. Entonces el problema de Jerusalén es un tema crucial, por la significación simbólica que tiene, obviamente, para tanto. Por eso Naciones Unidas había planteado que fue una ciudad internacional, ¿no? La ciudad donde estaban los monumentos religiosos de judíos, cristianos y musulmanes. Este es un tema que no encuentra solución. Hay un grupo importante de personas que proponen la solución sudafricana, un único Estado, que en realidad es lo que siempre propusieron los palestinos históricamente, un Estado laico, democrático, con iguales derechos de todos los habitantes, multiconfesional, multireligioso, pero claro, a medida que se incrementa la violencia y que corre la sangre, más difícil se hace que dos comunidades tan enfrentadas puedan convivir en un único Estado con iguales derechos. Eso se hace cada vez más difícil. Por lo tanto, yo veo muy difícil una solución en el corto plazo, desgraciadamente. Israel creo que desea, ya lo dije, lo reitero, con perdón de la audiencia, todo el territorio de Cisjordania. En Gaza no les importa tanto. Y que a eso tienden. Y lo acaba de decir Iván cuando habló de los que proponían el segundo 48. Una nueva vernácula, lo dijo Iván. Así que por el momento la posibilidad de llegar, vuelvo a decir, a una paz está muy lejana, y a medida que corre más la sangre, más lejana. Gracias, Miguel. Un poco me hacías acordar esa frase de Rodolfo Walsh en su artículo sobre la Revolución Palestina, que decía: en el vacío que dejó el largo y forzado éxodo palestino se estableció la paz israelí, ¿no? Pareciera como que de pronto la paz ligada no tanto al acuerdo, sino al desplazamiento, ¿no? Y los momentos de respuesta se presentan como momentos de tensión y de inviabilidad de la paz, ¿no? Pareciera como que la paz, los momentos de paz estuvieron ligados a los procesos exitosos de desarabización del territorio y a aquellos procesos de confrontación, bueno, ligados un poco a lo que Iván traía en términos de la resistencia de las poblaciones locales, ¿no?
Me metí ahí, pero me hizo sentido con eso. Iván. Bueno, no, algunos señalamientos, en general estoy muy de acuerdo con todo lo que planteaba Miguel recién. Un pequeño matiz, no creo que llegue al punto de una polémica, pero él en su primera exposición decía que los sionistas, los israelíes, no pueden renunciar a Cisjordania porque no pueden renunciar a lo que ellos llaman Judea y Samaria porque cuestionarían la base bíblica de su relato. En un sentido discursivo es cierto, pero para mí ahí lo más importante es una cuestión demográfica. Ellos necesitan constituirse como Estado judío, y si se suman los palestinos con ciudadanía israelí, más los 3.4 millones de palestinos que viven en Cisjordania, más los 2.3 millones de palestinos que viven en Gaza, el gran problema que tiene Israel es que no puede realizar un exterminio como le gustaría a Netanyahu, no tiene las condiciones internacionales para realizarlo, tampoco puede someter a la población palestina eternamente a estas condiciones de vida sin recibir este tipo de acciones de resistencia, ni hablar si sumamos los refugiados palestinos de todos los países limítrofes, si sumamos absolutamente todo, más que duplican la población israelí judía, con lo cual el mito del Estado judío desaparece. Tuvieron que aprobar una ley en el 2018 dentro de lo que es una de las leyes fundamentales en Israel, que le otorga un estatus superior a la ciudadanía en condiciones judías, y tienen ese gran problema, el problema demográfico, y cuando ellos sí hablan del gran Israel, desde el río hasta el mar, no lo dicen en el sentido liberador y revolucionario que lo dice la resistencia palestina, en el sentido de reunificar tantas realidades distintas, los gazatíes bloqueados, los de Cisjordania que viven bajo el apartheid, los ciudadanos palestinos con ciudadanía israelí, los refugiados. Cuando los palestinos dicen desde el río hasta el mar, hablan de una reunificación del pueblo palestino y de una libertad bajo un estado democrático y laico. Cuando los sionistas hablan del gran Israel y de expandir Israel desde el río hasta el mar, están hablando del exterminio de la población palestina, y eso hay que marcarlo. También otro matiz, si se quiere, es que sí les importa Gaza, les importa mucho, porque son 2.3 millones de palestinos que no tienen dónde ponerlos, que no los pueden exterminar por completo, pero además en Gaza hay recursos, hay salida al mar, hay un interés comercial muy fuerte en cuanto a las rutas comerciales, y por lo tanto es para ellos un callejón sin salida. Ahí en el chat, más allá de limpiando un poquito toda la cuestión agresiva y que obtura el debate, se preguntaba a ver qué es el sionismo, Bueno, el sionismo no es una religión, no es una etnia, es una corriente política, como explicaba Miguel, de base nacionalista, que se apropia del judaísmo, que violenta los principios básicos del judaísmo de larga tradición humanista, y que pretende convertir al judaísmo en esta ideología política totalmente supremacista, racista, y es lo que nos lleva a nosotros a oponernos, y a muchos de los miembros de nuestra agrupación que, por no ser religiosos practicantes y por rechazar las prácticas del Estado de Israel, habían perdido su identidad judía, reasumen su identidad judía como una forma de combatir las atrocidades del Estado de Israel y poder decir no en mi nombre. El mayor triunfo que podría tener el sionismo, en relación a lo que decía recién, es lograr expulsar a todos los judíos de la identidad judía que no apoyen las barbaridades del Estado de Israel. Entonces nosotros nos sentimos más judíos que nunca cuando combatimos al Estado de Israel y cuando tratamos de recuperar esa tradición solidaria del pueblo judío junto a los pueblos oprimidos, junto a la clase obrera, tratando de defender los derechos humanos. En ese punto también se preguntaba qué harían con los judíos en Palestina, en Siria. Bueno, varios miembros de nuestra agrupación han viajado por Cisjordania, han visitado países limítrofes también, donde supuestamente nos aniquilarían al instante, y lamento decirles que no es así. No es así, y hemos visto en vivo y en directo la misma claridad política y la misma claridad humanista de esos pobladores que la que acababa de leer recién cuando leía los
las declaraciones, las cartas orgánicas de los movimientos políticos de la resistencia palestina. No hay judeofobia, no es algo que predomine, siempre puede haber una excepción. Tampoco los culparía en ese caso. Israel mata, dispara, bombardea con la estrella de David. No me extrañaría para nada que alguien se pueda confundir a los israelíes y a los sionistas con el judaísmo, pero por eso nosotros nos encargamos de explicar y explicar y explicar. Por último, ¿qué pasó el 7 de octubre? Para nosotros, la primera cuestión es, no tenemos ningún motivo para creerle a Israel, a los grandes creadores de mentiras como los 40 bebés decapitados, o las violaciones masivas, o las bases militares bajo los hospitales. No tendríamos por qué creerle lo que sucedió ese día. Son los creadores de la doctrina Aníbal, por lo tanto, ellos prefieren un israelí muerto antes que un israelí secuestrado. Sobran las fuentes periodísticas donde se habla de las advertencias previas que recibió el gobierno de Israel de lo que iba a suceder el 7 de octubre. Evidentemente, hubo un componente, sin desmerecer la acción de la resistencia palestina y el coraje de derribar ese muro nefasto. Hubo una zona liberada. Israel no es un país grande, no es un país en el cual el ejército tarde más de 1 hora y media en llegar a ningún lado. Tardaron más de 6 horas en llegar ese día a la zona de conflicto. Hay manifestaciones masivas de decenas de miles de personas en Israel reclamándole a Netanyahu por lo que pasó el 7 de octubre, también por la política hacia los rehenes y la recuperación de los rehenes. Si les interesara la vida de los rehenes, repetirían la única receta exitosa para recuperar a los rehenes, que fue el cese al fuego y la negociación diplomática. La mitad de los rehenes regresaron a su casa sanos y salvos gracias a esa receta de la negociación, el alto al fuego y el intercambio de prisioneros. Pero no les interesó seguir recuperando rehenes. Israel, de hecho, con todas sus operaciones posteriores, asesinó más rehenes de los que recuperó vivos. Entonces, basta de hipocresía, sepamos concretamente que esto es lo que motiva a Israel y en particular al gobierno de Netanyahu. Una política colonial, una política racista, una política de conquista y una política de exterminio. Hace un año, hace 10 meses que torpedean cualquier negociación posible por un alto al fuego y por un intercambio de prisioneros, tanto por la crisis política que atraviesa el gobierno de Netanyahu, como por la voluntad de perpetuar la guerra y ahora directamente a regionalizarla, como están llevando adelante en Líbano. Con lo cual nosotros vamos a seguir peleando por el derecho al retorno del pueblo palestino y por la libertad de Palestina en todas sus formas. Nada más. Gracias, Iván. Patricia, bueno, ahora sí lo pudiste escuchar un poco a Iván, lo que él traía. ¿Querés incorporar? No pienso, no voy a agregar nada. El tono de mi intervención fue en otro sentido, tal vez no tuvo la pertinencia respecto de la charla que se dio aquí con lo que conversamos anteriormente, entonces probablemente haya quedado en un plano de la teoría que a mí me interesaba pensar, ¿no? La cuestión de la violencia de una manera, si quieren, más general, así que no voy a agregar nada. Bueno, Patricia. Bueno, abriría así a preguntas, pero sinceramente está muy complicado porque no hay un... Si hay alguna pregunta concreta, sí podemos abrir, pero no para agredir a los expositores. Si hay alguna pregunta sobre una mirada, sobre los temas que nos están convocando acá, está muy bien. A mí me quedó pendiente ahí, Miguel, vos traías en un momento para desandar esta cuestión que atraviesa hoy la posibilidad, ¿no? de pensar, de que sea pensable Palestina, ¿no? Vos traías
la cuestión de, por un lado, la inviabilidad de los dos estados, ¿no? De un estado para cada pueblo. Israelíes por un lado, palestinos por otro. Planteaste esa dificultad. Por otro lado, planteaste también lo problemático de pensar un Estado que albergue a los distintos pueblos, ¿no? Ahí pareciera que en ese escenario, y un poco tomando lo que trae Iván, ¿no? Los boicots a las negociaciones de paz y los avances que hubo, porque esto también es bastante fáctico, cómo Israel terminó dando por tierra las distintas negociaciones y los distintos acuerdos a los que se iba llegando en cada momento. También ahí aparece, ¿no?, una dificultad de avanzar en ese sentido. Entonces, de pronto, ¿qué escenarios se presentan más allá justamente del genocidio, ¿no? Que por otra parte tiene un correlato a nivel mundial en donde nadie puede poner límites a la acción del Estado de Israel, ¿no? Entonces, en ese sentido, pareciera como una tragedia, la tragedia del pueblo palestino y la posibilidad de una salida de convivencia entre pueblos pareciera realmente más utópica que otras utopías que ha tenido la humanidad. Sí, evidentemente es así. Yo tengo que decir la verdad, soy muy pesimista, no veo una salida, ninguna de ambas. Por supuesto que a mí me gustaría, sí, un Estado unificado, laico, multirreligioso, multiconfesional, como se logró en Sudáfrica. Pero bueno, en Sudáfrica hubo, a ver, ¿cuál es la diferencia? Primero que los blancos eran el 10% de la población. El único proyecto que ellos tenían para mantener a su Sudáfrica era crear los bantustanes, ¿no? O sea, pequeños estados, como hicieron con Suazilandia y Lesoto, pequeños estados donde vivieran confinados los negros y ellos quedarse con el resto de Sudáfrica. Pero bueno, el Congreso Nacional Africano combatió esto y hubo una solidaridad internacional. Y hay una cosa que fue muy importante. Todos los políticos de Estados Unidos que querían el voto de la población negra de Estados Unidos tenían que condenar el racismo en Sudáfrica. Pero no pasa esto con Israel. Yo siempre digo que yo no entiendo un país como Francia, que tiene un 10% de población árabe, y Francia apoya prácticamente a Israel. Entonces, ¿qué pasa con los árabes que viven en Francia, que no se hacen valer? Bueno, es raro, ¿no? Pero fue el concierto internacional que de alguna forma sitió a la minoría blanca en Sudáfrica, que al final llamó a un líder extraordinario que dijo, bueno, vamos a dejar de lado esto y comenzar un camino pacífico. Un hombre que había sido calificado de terrorista, que tuvo 27 años preso, que también puso bomba, pero le dieron una oportunidad a la paz y él la tomó y se llegó. Bueno, ojalá se pudiera seguir ese camino en Israel, pero se da otra situación, que es que Israel tiene el apoyo total de Estados Unidos. La población judía de Estados Unidos es por lo menos de 15 millones de habitantes, creo, ¿no? O por ahí me equivoco, pero por lo menos 10 millones, y con mucho poder económico, y el llamado lobby pro-israelí de Estados Unidos ejerce un poder terrible sobre yo casi diría que la política exterior de Estados Unidos para Medio Oriente la maneja el lobby. Incluso he leído cosas increíbles en los diarios, por ejemplo, una persona que se presenta como candidato a diputado en Estados Unidos por el Partido Republicano tiene que pasar por una aprobación de la AIPAC, que es uno de los lobbies de la comunidad judía pro-israelí estadounidense. Y esto se ve clarísimamente en los medios de comunicación, en Hollywood, en Netflix, en todo se ve. Yo no he visto en Netflix ninguna película que cuente realmente la Nakba. Hay tantas películas históricas, pero de la Nakba no hay ninguna. Y yo justamente hice un trabajo de investigación de los historiadores del siglo XX, los principales historiadores sobre el siglo XX, y todos
son confusos, repiten el discurso sionista, no aclaran, ni siquiera Hobsbawm es claro, aunque Hobsbawm en entrevista que le hicieron sí, pero no en su libro sobre el corto siglo XX. Ni Jan Kershaw, estudioso del nazismo, o sea, no son claros, es como que no se animan a hablar. Pero no es que no sepan lo que pasó, porque por dos motivos. Primero, porque Arnold Toynbee, el gran historiador inglés, ya en 1951 contó lo que pasó, en 1951. Y el libro de Toynbee, resumen de la historia, vendió 300.000 ejemplares en Inglaterra, ¿no? Entonces, ningún historiador inglés puede ignorar lo que Toynbee dijo en ese momento, que los palestinos habían sido expulsados por la fuerza de su tierra. Y después, porque después surgió en los años 80, 90, toda la llamada generación de los nuevos historiadores israelíes que, investigando en los archivos de las Fuerzas Armadas de Israel, descubrieron que había habido un plan Dalet. El plan Dalet era el plan deliberado de ingresar en las aldeas palestinas para producir el éxodo. Incluso yo encontré acá en Tandil, bueno, por ahí me estoy extendiendo mucho, ¿no? Un libro, esos libros de viejos, que se llama Héroes de Israel, de una editorial judía, que reproducía un libro publicado en Israel con mucho éxito, con 5 ediciones, que contaba cómo tomaron Haifa. Y la toma de Haifa la hicieron tirando barriles con querosén prendidos de fuego en los barrios árabes de Haifa, y entrando y generando la estampida. Y el artículo termina diciendo, y ahora todos esos barrios están limpios de árabes y en ellos viven judíos. Limpios, década del 50, claro. En ese momento no se cuidaban las palabras, limpios, limpieza étnica, que es el pecado original del Estado de Israel y que impide realmente llegar a una solución. Yo, Diego, no te puedo decir cuál es la solución, la verdad que no la sé, pero sí creo que hay que seguir hablando de esto y contando lo que se trata de tapar, lo que no se dice, cuál es el origen, por qué, cómo y cuáles son los inconvenientes. Se dice de Israel que yo creo que sí, si es un Estado racista, yo creo que sí, porque Israel, cuando se apodera del territorio de Palestina y funda el Estado, se opone, porque, a ver, las Naciones Unidas dicta una resolución en el 11 de diciembre del año 48, o sea, un día después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la resolución 194-48, que dice que los palestinos tienen derecho a volver a sus hogares, y si no, ser indemnizados por Israel. Israel se va a oponer, hasta el día de hoy no ha aplicado esta resolución, y el argumento era que ellos perdían, si se aplicaba, perdían la mayoría judía. Es decir, un argumento étnico. Es decir, que los derechos de los palestinos a retornar a sus hogares, que les fueron confiscados, dependía de su condición étnica. Su derecho a ir, salir o volver del país. El artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a salir de su país y volver a él. Los palestinos no tenían derecho a volver porque no eran judíos. Entonces eso se llama racismo. Israel inmediatamente saca la ley del retorno, porque cualquier judío de cualquier parte del mundo sí puede ir y apenas pisa el aeropuerto o un puerto, adquiere la ciudadanía israelí, sea argentino, chino o noruego. Y saca la ley de ausentes, por el cual en el año 48 todo palestino que había huido de su pueblo, de su tierra, que había abandonado su finca, si no estaba de vuelta para el 1 de septiembre del 48, estamos hablando de la plena guerra, perdían los derechos sobre la tierra. Entonces, esas tierras de los palestinos las pasaron al Fondo Nacional Judío y se las entregaron a quienes, a los inmigrantes judíos, muchos de los cuales vinieron de países árabes, precisamente Irak. Es decir, que los derechos, yo me río cuando Milei habla del capitalismo y reivindica a Israel, porque el derecho de propiedad a Israel lo pasó totalmente por arriba. Perdían sus derechos a su propiedad, a sus quintas, a sus casas, porque no estaban ahí el 1 de septiembre del año 48. Entonces, esto es racismo puro, ¿ok? Y esto lo tenemos claro. Y finalmente,
Y yo veo, quiero decirle ahí al señor Galperín, que me ha escrito, que no le puedo contestar porque estaba escuchando y no puedo leer todo, pero en un momento habló Iván de un posible pacto de un sector del sionismo con los nazis. Yo de eso no puedo decir, no conozco mucho, pero sí puedo hablar del acuerdo A-Avara, H-A-Vara, que fue un acuerdo que hizo la organización sionista alemana con el gobierno alemán en el año 34, o sea, con el nazismo, por el cual el Estado alemán se encargaba de vender, o sea, los alemanes judíos podían ir a Palestina, todavía bajo control británico, y el Estado judío se encargaba de vender sus propiedades y se quedaba con un porcentaje, creo que un 30%, y el resto se lo daba a los migrantes. Es decir, que hubo un acuerdo en ese momento. Algunos lo justifican pragmáticamente, que esto permitió a muchos salvarse del nazismo, bueno, otros lo ven como un horror por un pacto con el nazismo. Pero hubo sí ese acuerdo en el año 34. Y está, lo he leído en libros de quienes defienden el Estado de Israel, o sea que esto no hay duda que existió. Bueno. Bien, Miguel. Ahí, corto porque el tema es infinito. No, sí, a ver, por eso, estaríamos redondeando ya y dándole un cierre, pero Claudio, vos tenías levantada la mano. Mira, no te estoy pudiendo dar audio, pero si querés escribir en el chat y tomamos tu texto ahí, si es una pregunta para Iván o para Miguel o para Patricio o para los tres. Te pido ahí, Claudio, si podés escribirlo en el texto, en el chat. Mientras, bueno, y ya con la pregunta de Claudio vamos cerrando ahí un minutito si Iván querés agregar algo, o Patricia. Bueno, no sé si... Como vos indiques, Diego, me fui anotando algunas preguntas, se puede responder, pero también dale. Tengo que, igual incluyo que las preguntas que me anoté son de personas que no van a cambiar mucho su opinión respecto de lo que piensan, que decía la propia pregunta, pero respecto del delito del genocidio, de si aplica, si no aplica, porque la población desertiva en aumento, simplemente explicar que nada tiene que ver el delito internacional del genocidio con un dato demográfico como el incremento total o parcial de la población en cuestión. Es un delito tipificado que tiene que ver con la destrucción total o parcial de un grupo étnico, racial, religioso y sus condiciones de existencia. Hay 5 condiciones, con que solo se cumpla una ya constituye el delito de genocidio. Israel cumple 4 de 5 y está al borde de cumplir el quinto. La matanza de miembros del grupo, no hace falta demostrarla. La lesión grave de la integridad física o mental de los miembros del grupo, tampoco hace falta explicarla. Luego un año de ofensiva sobre Gaza. El sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que acarrean su destrucción física cuando destruyeron 31 de los 36 hospitales, cuando destruyeron el 80% de la infraestructura civil de Gaza, tampoco requiere mayor desarrollo. Las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, tampoco hace falta mucha demostración, como hacemos para que las mujeres palestinas puedan parir de manera segura cuando no hay hospitales en pie en Gaza y no se deja ingresar la ayuda humanitaria. El único punto que es más debatible, pero que incluso hace poquito vimos un propio posteo de la cuenta oficial del Estado de Israel, es el traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo, que es lo que hasta el momento no había cumplido Israel, pero hace poquito publicaron que habían rescatado supuestamente un bebé abandonado por su familia palestina y que lo iban a llevar seguro al territorio de Israel, con lo cual ya tendríamos cartón lleno. 5 de 5 en el cumplimiento de genocidio. No nos olvidemos que la Corte Internacional de Justicia declaró plausible y todavía no se decidió por presiones políticas, pero son más de 30 países los que apoyan la demanda de Sudáfrica respecto de genocidio. Y el punto clave es la intencionalidad. En mi exposición inicial ya leí suficientes declaraciones del gobierno israelí donde se demuestra la plena intencionalidad en la comisión del delito de genocidio.
Después se preguntaba por el problema de las fronteras, de qué se hace con los ciudadanos israelíes y sus casas en la aplicación del derecho al retorno. No es mi problema en absoluto. No tengo por qué dar una respuesta a los derechos adquiridos de manera ilegítima de una población ocupante por encima de la población desplazada que tiene el derecho al retorno. ¿Cuál es el rol de los países árabes en la no creación del Estado palestino? Muy importante ese rol. En los países árabes, los estados capitalistas árabes han sido grandes traidores de la causa palestina. Y no hay que ocultarlo. Tampoco nadie puede tener por qué un interés en decir lo que no es. Los estados árabes cuidan los intereses de sus burguesías locales, no tienen un interés en defender a fondo al pueblo palestino, más bien todo lo contrario. Incluso muchos de ellos han pactado directamente con Israel, con lo cual no me veo en la obligación de justificar en absoluto a los estados árabes. Y bueno, creo que nada más, la verdad que podría ser mucho más largo, pero tampoco creo que a ver, Iván, no quiero pasar por alto el planteo de Claudio. Me parece que algunos elementos ya ustedes trajeron. La voy a leer para incorporarla o que quede incluso ahí latente, pero algunas cosas ya ustedes contestaron. Él plantea sobre los dos contextos que desarrollan los dos bandos, dice, y marca los defensores del Estado israelí sionista desde el 7 de octubre y los que defienden el Estado democrático israelí-palestino desde 1948. ¿No? Si se puede comentar sobre esos dos contextos. Brevemente, si Miguel querés marcar algo o agregar sobre este punto, o Iván. No alcanzo a entender qué es el Estado democrático israelí-palestino desde el año 48, ¿no? Bueno, por eso me parece que la pregunta tiene una complejidad que tal vez sí, Claudio la... No, a ver, el Estado, hay un autor israelí que se llama Shlomo Sand, que él dice que Israel no es una democracia, sino una etnocracia. ¿Qué es una etnocracia? Es el gobierno, gobierno democrático o tiránico, de una etnia dominante sobre otra. Entonces, vos tenés en Palestina, en Israel, perdón, 8 millones de habitantes, de los cuales el 80 o 75% son de identidad judía, que eligen personas, bla, bla, al parlamento, qué sé yo, y gobiernan. Los otros 20, 25 también tienen derecho a votar en las elecciones, pero son una minoría. Son una minoría y no tienen los mismos derechos porque Israel aprobó una ley, la ley de nacionalidad, que declara que Israel es un Estado judío y que solamente los judíos tienen derecho a la autodeterminación del Estado de Israel. Eso y otra serie de cosas que explica Sand demuestran que es el gobierno de una etnia, aunque esa etnia celebre elecciones, tenga parlamento y un montón de cosas. Es decir, y hay otros estados democráticos. Bueno, yo pienso que Estados Unidos lo era hasta Martin Luther King. Aunque los blancos eran el 90% de la población, los negros no votaban. Entonces, era una etnia mayoritaria sobre una etnia minoritaria que no tenía derechos políticos. Y creo que se da situaciones similares con los rusos en Lituania, Estonia. Bueno. Entonces, Israel fue, desde el año 48 en adelante, más bien etnocrático. Y lo sigue siendo hasta el día de hoy. El proyecto de un país democrático, y bueno, justamente la OLP, o sea, la Organización de Liberación de Palestina, que se crea en el año 64, o sea, 16 años después de la conquista de Palestina por Israel, propuso siempre el Estado laico, democrático y con iguales derechos para judíos y árabes. Pero bueno, no tuvo éxito para eso. No sé si con esto he contestado el interés de Claudio. Está bien, Miguel. Iván, últimas palabras. Perdón. Sí. Lo propusieron los árabes en un congreso en Damasco
en 1919. En 1919 ya hablaron en ese momento y sacaron una declaración que decían: no tenemos nada en contra de nuestros hermanos judíos. Ellos también son, no me acuerdo si usaban palestinos, no usaba tanto esa palabra en ese momento, pero son igual los mismos derechos que nosotros. 1919 en Damasco. Bien, gracias Miguel por los datos. Iván, cierre. No, me parece que yo ya hablé un montón y la respuesta de Miguel estuvo bien. Quedó clara la postura de cada uno y creo que con eso ya podemos cerrar. Bien. Patricia, ¿querés decir algo? Estás muteada, Patricia. Estás muteada. Sí, no, creo que, bueno, para mí ha sido muy importante poder tomar la temperatura de esta charla para pensar los temas que me interesan, así que agradezco la posibilidad de haberlos escuchado. Bueno, muchas gracias a Diego, ustedes. una sola cuestión que me olvidé, muy cortita, simplemente un anuncio. El próximo martes a las 11:30 de la mañana va a haber un acto frente a los tribunales de Comodoro Pi porque está llamada a declarar en declaración indagatoria la diputada nacional del Frente Izquierda, Vanina Biasi, que está enfrentando una demanda por supuesto antisemitismo, una demanda generada por la DAIA y por el fiscal Stornelli, un verdadero ataque a la libertad de expresión, que pretende amordazarnos a todos aquellos que hablamos en contra del Estado de Israel y que criticamos, y que cualquiera que defienda las libertades democráticas, la libertad de expresión y que apoye al pueblo palestino tiene que involucrarse con esta causa. Ya hemos logrado en otras ocasiones, como el caso del juicio contra Alejandro Godard del MST hace unas semanas, que fuera absuelto. La DAIA dedica mucho más recursos a criminalizar y a denunciar penalmente y a tratar de amordazar y hasta de encarcelar a aquellos que hablamos en contra del Estado de Israel, que a combatir el verdadero antisemitismo y la judeofobia, porque su verdadera preocupación es la defensa del Estado de Israel y no el combate a la judeofobia. Así que los esperamos a todos y agradecemos la solidaridad con todos aquellos que recibimos los ataques permanentes del sionismo. Bien, Iván. Bueno. A ver, dale, Miguel, última. No, ya que estamos pasando aviso, quiero decir que el próximo martes también, martes 15 a las 18 horas, en la Embajada de Palestina, que es en Riobamba 981, se va a presentar un libro de un judío canadiense, profesor de historia, que se llama Jacob Rapkin, un hombre que ya ha escrito otras cosas, un libro que publica la editorial Canaán, la nueva editorial Canaán, que se llama Israel, Violencia Perpetua. Y acá sí está la mirada desde el judaísmo, porque este hombre hace hincapié en que el sionismo traiciona la tradición judía. A muchos judíos que han estado presentes acá y que les puede llegar a interesar la opinión de alguien de su misma congregación religiosa y que explique por qué este hombre explica cómo el sionismo va en contra del judaísmo. ¿Ok? Yo sobre eso no opino porque no soy judío y es más una discusión interna. Bien, muchas gracias Miguel también. Y entonces cerramos el encuentro y muchas gracias por participar. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.